Volvimos. Y volvemos a la normalidad. Bueno. Bueno, ahí creo que sacó. Uy. Ah, pero también los juegos chotos me hacen para. Oigan, ustedes dos. Con micrófono. El gatito se hizo. Gustavo, no sé si me puedes hacer host, así comparto pantalla. Ahora sí. Bueno, continuamos. Después de cada tu cosa. A ver. Eso no sale citando. ¿Ah? Fíjense, aquí en el ejercicio 7 le decía que la idea era pedir al usuario la edad, el nombre, y decirle en qué año va a cumplir 100 años esa persona. ¿De acuerdo? ¿En qué año esa persona va a cumplir 100 años? Y ahí nosotros tendríamos que hacer el cálculo. Por eso es que si yo quiero saber en qué año la persona va a cumplir 100 años, simplemente tengo que agarrar la edad de la persona, ¿verdad? Restar a los 100 la edad de la persona y después el resultado sumarle al año actual. En este caso, bueno, era 2021, ahora es 2022. ¿Sí? Y ese resultado a mí me decía en qué año esa persona cumplía o va a cumplir 100 años. Vamos a probar esto. Entonces le pide el nombre, ingreso mi nombre, mi edad, y me dice, Renzo, vas a cumplir 100 años en 2097. ¿Alguna duda con esto? Bueno, ejercicio 8. Había que hacer la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, teníamos que pedirle al usuario que ingrese los grados Celsius, ingresar la temperatura en grados Celsius, con la función input se lo convertía a flotante, porque normalmente la temperatura son números decimales, por eso se la convierte a flotante, y la guardo en una variable que se llama Celsius. Yo la llamé así. Luego creo una variable llamada Fahrenheit, que va a guardar el cálculo 9 dividido 5 por la variable Celsius, que guarda lo que ingresa el usuario, más 32. ¿Sí? Esa era la fórmula para convertir grados Celsius a Fahrenheit. Y luego simplemente imprimía un mensaje diciendo la temperatura en grados Fahrenheit es Fahrenheit, lo que guarda esa variable. Entonces, al correr el programa me pide la temperatura en grados Celsius, aquí donde estoy son 26 grados, y dice la temperatura en grados Fahrenheit es 78.8. Ejercicio 9. A ver quién puede leer el mensaje. Cuando obtuve el resultado en la conversión me dio un número muy largo. Sí, si querés también lo puedes como o lo podés truncar
Hay varios módulos. Hay un módulo matemático que te permite a vos hacer ciertas cosas, como que te muestre el techo de un decimal. Por ejemplo, si lo que te devuelve es 4,5, vos haces que te devuelva el 5, el entero. O si es 4,4, que te devuelve el piso, te devuelve 4. Como un redondeo, más que nada. Hay muchas cosas que se pueden usar. Ya lo vamos a ir viendo, no se hagan problema. El ejercicio 9. Ingresar 2 números y hacer varios cálculos. Una suma, resta, multiplicación, división, una potencia y una división entera. Esto creo que lo vieron en la parte de la teoría de la clase pasada. Entonces fíjense que yo pido al usuario que ingrese un número, lo convierto a flotante, lo guardo en una variable que llame A. Luego le pido que ingrese otro número, un segundo número, lo convierto a flotante y lo guardo en la variable B. Y después de eso hago las operaciones dentro de los paréntesis de los print, ¿sí? Hago print suma, coma, A más B, print resta, coma, A menos B, y así, ¿sí? Luego, bueno, esto tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy, así que no me corresponde acá, no sé qué hace aquí. Bueno, ingreso el número primero, el segundo, y ahí me hacen los cálculos. 2 más 5, 7. 2 menos 5 son menos 3. 2 por 5, 10. 2 divididos entre 5 me da de 0,4. 2 a la quinta potencia da 32. Y 2 dividido 5 división entera da de 0,0. No tiene enteros. Bueno, eso sería todo. ¿Les quedó alguna duda con respecto a este tema? Por favor, los que tengan, díganlo. Si no tienen duda, seguimos para adelante. Bien, genial. Genial. Vamos entonces con la clase de hoy, que es muy interesante, muy interesante. Así que atentos. Atenti. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con los famosos condicionales y ciclos. Y estos tienen que ver con, bueno, vamos a comenzar primero con los condicionales, que son sentencias que a nosotros nos permiten tomar decisiones. Miren, bueno, en lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, vamos a ver que hay ciertas estructuras que nosotros podemos tener en nuestro programa, sí, a medida que programamos, las cuales nos permiten tomar decisiones. Hasta ahora, fíjense que nosotros hemos estado siguiendo como una secuencia de instrucciones. Primero se ejecutaba la primera, luego la siguiente, y así en lo sucesivo. Es la manera en la que el intérprete de Python va leyendo cada una de las líneas de nuestro código. Y siempre se ejecuta así, una línea debajo de otra, y así en lo sucesivo. Bueno, eso es lo que se conoce como el flujo, ¿no? El flujo de control. Nosotros podemos
alterar de alguna manera ese flujo de control a través de decisiones que queremos tomar o que deseamos que se tomen. Y dentro de esas decisiones hay condiciones que podemos poner para decir, bueno, si se cumple cierta cosa, entonces quiero que se ejecute cierta parte del programa o esta parte del programa. O si se cumple esta otra condición, quiero que se ejecute esta otra parte del programa. ¿De acuerdo? O simplemente, si se cumple esta condición, que se haga esto. Si no, no. O si no se cumple, que se haga otra cosa. Bueno, ahí es donde entra en juego lo que son los condicionales, las sentencias condicionales. Sí, es como un switch, como una sentencia que a mí me permite tomar decisiones en base a que se cumpla o no una condición. Y acá es donde también entran a tener un papel muy importante el tipo de dato booleano, porque va a depender, porque cada cosa que nosotros condicionemos va a tener como valor, como resultado, perdón, un valor booleano, o verdadero o falso. Ahora sí vamos con la presentación. No sé si ya la están viendo. Está un poco lenta mi compu. Ahí va. Ahora sí. Bien. Y esto es algo que tienen que entender de entrada para que no se confundan en el resto del curso. Es que cuando yo hablo de condición, cuando hablo de estas sentencias condicionales, tengo que entender de que mi programa, al cumplirse una condición o no, va a tomar un solo camino. De todas las condiciones que yo ponga, va a tomar un solo camino. ¿Sí? Uno solo. Y listo. Si se cumple esta condición, hace eso. Las acciones que yo quise que se hicieran. Si no, o no hace nada o hace otra cosa, pero no hace las dos cosas al mismo tiempo, y ya me van a entender a qué hago referencia. Bueno, algunas cositas. Las sentencias condicionales, fíjense que nos permiten comprobar condiciones, decidir cómo se va a comportar nuestro programa y decidir qué fragmento de programa se va a ejecutar. Si queremos que se haga esta partecita o que se hagan estas acciones. Miren, la forma más simple de un estamento condicional es un if, que viene del inglés si. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro condicional más simple es el if, el famoso if. Después del if, bueno, va un espacio, y ahí viene la condición, lo que yo voy a evaluar. Después de esa condición vienen dos puntos, y en la línea de abajo, fíjense que, no sé si ustedes llegan a notar que aquí hay lo que se conoce como indentación. Si yo trazo una línea vertical desde la I hacia abajo, noten que hay una indentación de todas estas acciones, una sangría, que se conoce como indentación, ¿sí? Eso quiere decir que estas acciones están dentro de este condicional. De manera que, si esta condición se cumple, recién se van a hacer las acciones que están dentro de este if. Si no, no. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo quiero poner
acciones que se ejecuten dentro de un condicional, tengo que darle esa sangría, ¿sí? Tengo que darle esa indentación. Pero sí o sí se tiene que cumplir la condición que va aquí arriba. Entonces esto se lee así: si la condición se cumple, o sea, y ahí vamos a ver, le hago una pregunta. ¿Cuándo se cumpliría la condición? Yo les dije algo muy importante, algo que iba a tomar un valor, mucho valor en lo que es tipo de datos. ¿Cuándo yo voy a saber si se cumple una condición o no? Si esto es equivalente a ¿qué? ¿Verdadero? A verdadero, exactamente, a true. Si la condición es verdadera, quiere decir que se cumple la condición, entonces se ejecutan estas acciones. Si es falso, entonces no se hace nada de esto. Y el programa salta a la siguiente línea después de todo este condicional. Veamos un ejemplo. Miren, aquí hay un pedacito de programa. Yo guardo en una variable llamada comida una cadena llamado empanadas, ¿sí? Aquí hay un comentario para que ustedes puedan leer lo que dice esta condición. Si comida es igual a empanadas, 2 puntos, fíjense esta indentación. ¿Qué se va a hacer si comida es igual a empanadas? Se imprime 2 mensajes: tenés buen gusto, y luego gracias. ¿De acuerdo? Entonces, esta condición se cumple. ¿Es verdadera o falsa? ¿Quién me dice? Es verdadera, porque yo en comidas almacené el string empanadas. ¿Sí? Así que es verdadera, se cumple. Por eso es que se van a imprimir estos 2 mensajes. ¿Se entiende? Seguimos. Miren, este otro caso también para que puedan entender el tema de la indentación. Es lo mismo, guardo en la variable comida este string empanadas, y aquí lo comparo. Acá digo, si comida es igual a empanadas, entonces que se imprima, tenés buen gusto. Y fíjense que abajo, pero no dentro del conditional if, pongo que se imprime un mensaje de gracias. Esto se va a imprimir solo si la condición se cumple. Pero esto siempre se va a imprimir, porque no hay ninguna condición, porque este print está fuera de ese if. ¿Ven? ¿Ven que está fuera? Cuando tiene esa indentación es porque está dentro, pero acá, en este caso, está fuera. Bien, vamos con un condicional un poco más complicado. No es complicado, pero es interesante. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera, como decíamos al principio, que se ejecutara otra acción en caso de que no se cumpla lo que yo estoy condicionando, lo que yo estoy preguntando? Y ahí viene el caso del else, el famoso else, que quiere decir si no. Fíjense, acá yo puedo usar tranquilamente, si quiero evaluar la condición contraria, digo, si condición, o sea, si esta condición es verdadera, entonces que se hagan ciertas acciones. Después de eso puedo decir, si ocurre la condición contraria, entonces que se hagan otras acciones. Bueno, un poco más legible, si se quiere, y más sencillo de verlo es haciéndolo de esta manera. Si esta condición se cumple, entonces que se hagan estas acciones. Si no, otras acciones. ¿Ven? Esto es lo mismo, pero noten cómo aquí ya no necesito
escribir la condición contraria para decir que caiga aquí dentro todas aquellas cosas que no se cumplan acá. Escribiendo el else, yo ya estoy diciendo que aquí va a caer el caso contrario del primer if, ¿sí? O si son más if, yo voy a, todos los casos van a caer dentro del else, cuando no se cumplan las condiciones de arriba. Miren, el ejemplo que teníamos hace un rato. Yo digo comida, va a almacenar el string empanadas. Entonces, si comida es igual a empanadas, que se imprima tenés buen gusto y gracias. Si comida es distinto de empanadas, que se imprima vaya qué lástima. Bueno, eso es equivalente a hacer esto. Si comida es igual a empanadas, que se imprima tenés buen gusto y que se imprima gracias. Si no, que se imprima vaya qué lástima. ¿Ven? Me ahorro yo de escribir toda una condición con esta simple palabra del else. Ahora una forma más compacta, en el caso de que quiera y haya múltiples condicionales. Porque puede ocurrir, y de hecho les va a pasar de que tengan que evaluar no una ni dos, sino varias condiciones. Entonces yo podría decir, bueno, si se cumple esta condición, que se hagan estas acciones. Si no, si se cumplen otras condiciones, que se hagan estas otras acciones. Bueno, una forma compacta de escribir este else seguido de un if es hacer un elif. Entonces yo digo aquí, si esta condición se cumple, bueno, que se hagan estas acciones. Y si yo quiero evaluar otra condición, entonces digo, si no, si esta otra condición se cumple, que se hagan estas acciones. ¿Sí? De esa manera nosotros nos ahorramos una indentación. A ver quién... no una condición dentro de otra, sino que yo ya... porque no siempre puede pasar de que si ocurre una cosa, o que se haga esto, sino que se haga otra cosa. O sea, no siempre va a ser como solamente evaluar dos condiciones, sino cuando necesito evaluar más de dos condiciones, voy a necesitar usar un elif para decir, bueno, si se hace esto, o si se cumple esto, que se haga esto. Si no, si se cumple esto otro, que se haga otra cosa. Si no, si se cumple esto otro, se haga otra cosa. Si no, que se haga otra cosa. Bueno, esa es la idea de esto. Fíjense en el ejemplo este. Yo tengo, si número, una variable, ¿sí?, que almacena un número, si número es menor que 0, yo voy a imprimir el número es negativo. Si no, si el número es positivo, o si el número es mayor que 0, perdón, voy a imprimir positivo. Si no, voy a decir que el número es un 0. ¿Se entiende? Bueno, fíjense cómo aquí yo evalué tres condiciones. Si es menor que 0, si es mayor que 0, y qué caso cae aquí dentro del else, el único o todo el resto, que en realidad era uno solo, que sea 0, o los números son mayor que 0, o son menor que 0, o es 0. ¿Sí? Ven que aquí no me hizo falta decir, bueno, si no, si es igual a 0, entonces que se imprime 0. No, directamente digo, si no, que se imprima 0, porque evidentemente era el único caso que quedaba. Y esto ténganlo presente. Si se cumple esta condición, el programa no va a seguir preguntando por las otras, porque ya escogió un camino. Si se cumplió esto, no se va a cumplir el resto, así que entra aquí, pregunta, ¿el número es mayor que 0, menor que 0? Si es cierto, entonces imprime negativo
y directamente de aquí salta a la última línea del condicional. Salta todo esto, ya no pregunta por ninguno de estos casos. Directamente salta después de todo este condicional. Si no se cumple la primera, no se hace esa acción y va al segundo condicional. El número es mayor que 0. Si se cumple, lo imprime y ya está. No viene al else, no entra al else, directamente salta. Si no se cumple ese tampoco, entonces cae aquí sí o sí. E imprime el 0. ¿Se va entendiendo hasta acá? No sé por qué me están abandonando. Son 10. Deberían ser más. Bueno, vamos con algo también muy copado, muy interesante, porque con los bucles nosotros vamos a poder trabajar con las sentencias repetitivas, con aquellas cosas que queremos que se ejecuten más de una vez. Bueno, hablando de control de flujo, en nuestro programa, el bucle nos va a permitir a nosotros poder decidir cuándo queremos que nuestro programa siga ejecutando lo mismo, cuántas veces queremos que lo haga. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, la primera sentencia que vamos a ver es el while, que viene del inglés mientras. Y se usa de esta manera, fíjense. Mientras. ¿Ven cómo toman importancia los valores booleanos? Todos son condiciones. Mientras esta condición sea verdadera, mientras esta condición se cumpla, entonces que se hagan las acciones estas. Noten también de nuevo esa indentación, que indica que estas acciones están dentro del bucle while. Solo se van a ejecutar si esta condición se cumple, si esta condición es verdadera, es true. Veamos un ejemplo. Aquí yo inicializo una variable en 0, ahí le almaceno el valor 0. ¿Por qué el 0? Porque yo quiero que, necesito que el programa entre por primera vez al bucle. Por eso es que le paso un valor de manera que, sí, aunque también podía pasarle el número 1. A lo que voy es que, como yo quiero que entre al bucle necesito que se cumpla la condición del bucle. Acá es la comparación de i es menor que 3. Entonces, si yo quiero que entre, tengo que hacer que se cumpla la condición. Por eso le digo ahí que almacene el valor 0. Entonces, primero lee esa línea del programa, luego va con la segunda y dice, mientras i es menor que 3, ¿es cierto? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Verdadero, porque recuerden que tomó el valor 0 al principio. Entonces, 0 es menor que 3, es cierto, entramos al bucle entonces. Y ahí, fíjense, las acciones son imprimir y luego le suma 1. Ahí le suma 1. ¿Sí? Esta es la instrucción para poder sumar 1. Para ir sumando 1. Bueno, primero lo imprime, luego lo suma. Pero van a notar que el programa no sigue a la línea 5, sino que vuelve a la cabeza del bucle. Acá, de esta línea, de la línea 4, la última acción dentro del bucle, vuelve aquí para preguntar, ¿y sigue siendo menor que 3? ¿Cuánto vale y ahora? Y valía 0, ahora se le suma 1 y vale 1. ¿1 es menor que 3? Sí. Entonces imprime y le suma 1 más.
Ahora i valía 1, 1 más 1, le suma 2. No pasa a la siguiente línea, sino que vuelve a la cabeza del bucle. 2 es menor que 3, sí, lo imprime y le suma 1. 3. 3 es menor que 3, no, listo. Entonces no entra al bucle, sino que sale, salta a la línea 5 e imprime hecho. Funciona de esa manera. Aquí había una demostración, fíjense, ¿ven? Cuando la condición se satisface, entonces el programa entra al bucle y hace las acciones que están dentro. Imprime y suma. Pero no salta a la siguiente línea, sino que vuelve a la cabeza del bucle. Y así. Mientras se siga cumpliendo, hace esto. Ese ciclo. Cuando no se cumple, cuando no se satisface, pregunta, no se satisface y de ahí salta a la línea siguiente del bucle, que es la línea 5. ¿Se entiende esto? Bien, genial. Se entendió, se entendió. El bucle siguiente que vamos a ver es el for in. Y este es más que nada para poder trabajar con una serie de valores. Lo importante e interesante es que ustedes puedan ver que yo voy a poder recorrer toda una serie de valores con el for. Y esta es la estructura que tiene, fíjense. For variable en serie de valores que se hagan, que se ejecuten estas acciones. Y se lea así, para una variable, porque yo voy a escoger una variable que recorra esa serie de valores, esa serie de elementos, ¿sí? Esa variable va a ir tomando el primer elemento de esa serie, luego toma el segundo, perdón, es así, primero toma el primero, esta variable toma el primer elemento de la serie y ejecuta las acciones, ¿sí? Termina de hacer todo, va al segundo elemento de la serie y ejecuta todas las acciones. Va al tercero, esa variable toma el tercer elemento de la serie y ejecuta todas las acciones, y así en lo sucesivo. ¿Sí? Para todo elemento de la serie, o para cada uno, mejor dicho, se ejecutan las acciones que van dentro del bucle for. Miren este ejemplo. Yo tengo ahí una lista que la llamé secuencia, o una lista en la cual guardé en una variable llamada secuencia, que tiene 3 cadenas, 3 strings. Como primer elemento tiene la cadena 1, como segundo tiene la cadena 2 y como tercero tiene la cadena 3. Una lista. Entonces, fíjense que yo digo para elemento es una variable, la variable que yo escogí para recorrer esta lista llamada secuencia. Entonces, para elemento en secuencia, que se imprima secuencia. ¿Qué hace el programa? Hace que elemento tome a 1, al string 1, y haga las acciones. En este caso, la única acción es que lo imprima. Imprime elemento, entonces elemento agarra 1 y lo imprime. Luego elemento agarra 2 y lo imprime. Elemento toma el valor de 3 y lo imprime. Y lo que nos devuelve es esto. 1, 2 y 3. Se lee de esta manera para cada elemento en secuencia. Así lo van a leer. Y eso es lo que hace. Para cada elemento de la secuencia ejecuta las acciones que están dentro del bucle. Una función predeterminada de Python, predefinida, perdón, es la función range, que significa rango,
lo que nos va a permitir es poder tener una serie de valores y que fíjense que por defecto en principio lleva como parámetros el principio y el final del rango. Yo le voy a pasar como primer elemento el principio del rango y el último, el segundo elemento va a ser el final del rango menos 1. Por ejemplo, acá tengo el rango que va de 2 a 10, va a ser el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9, el último menos 1, ¿sí? O sea que el último no lo toma, ¿sí? Al último menos 1. Bueno, en el caso de del rango que va de 0 hasta 3, toma el 0, el 1 y el 2, el 3 no lo toma. Bueno, en este caso que recorre de negativo a positivo. Hay otras variantes también, fíjense, en el caso de que yo no le paso el primer parámetro, que sería el principio, el inicio del rango, entonces toma por defecto que es el 0. Cuando no le paso, toma por defecto el 0. Si le paso un tercer parámetro al final, lo que le estoy indicando es cada cuánto quiero que vaya saltando, ¿sí? Por ejemplo, aquí le paso el rango de 2 hasta 10, que vaya de 2 en 2. Entonces, es el 2, el 4, el 6 y el 8. O aquí, de 2 a 10, hasta 10, de 3 en 3. 2, 5 y 8. Y cuando le paso un número negativo, bueno, justamente hace la inversión, ¿sí? Invierte. Pero obviamente yo tengo que pasar el final primero y luego, le paso el principio, pero el final tiene que ser menos si yo le paso para que decremente. Algo más. Bueno, fíjense, les muestro eso porque lo van a usar para hacer uso del bucle for. Entonces fíjense que yo digo, para la variable i en el rango que va de 1 hasta 6, no inclusive, que imprima i. Entonces, cuando lo ejecuto me imprime el 1, luego el 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 no lo toma. ¿Sí? Bueno, eso sería la clase de hoy. Yo podría avanzar con el tema, porque hoy tendríamos que dar dos temas, el tema 2 y el tema 3, que serían las funciones. Pero no sé cómo vienen ustedes hasta ahora. Si se entendió todo, no quedan dudas. ¿Quieren hacer la práctica de esto? ¿O quieren que sigamos al siguiente tema y ahí sí resuelven los dos prácticos? Porque para esta clase hay dos prácticos. Si no, hagamos esto. Vamos resolviendo el práctico de condiciones y bucles. Y bueno, ahí se van sacando las dudas. Bien. Bueno, genial. Entonces vamos con el práctico. Ahí ya les voy a mostrar. A ver, ya lo busco. Práctico 2. Práctico.
Bueno. Bueno, el práctico es este. Ahí está en la plataforma, lo pueden descargar ya. De todas maneras yo lo voy a dejar aquí en pantalla para que vayan resolviendo. Fíjense que los primeros 5 ejercicios son para trabajar con los condicionales if, else y el if, puntualmente. Luego los ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10 son para trabajar con el while. Y los ejercicios 11 en adelante, hasta el, sí, 11 hasta el 15, para trabajar con el for y el range, ¿sí? Bueno, el primero dice, diseña un programa que lea un número flotante por teclado, o sea que le pida al usuario un número flotante por teclado y que muestre por pantalla el mensaje, el número es negativo solo si el número es menor que 0. Y el 2, bueno, es lo mismo, mostrar si el número es, mostrar un mensaje diciendo el número es positivo, solo si el número es mayor o igual que 0. Diría que este lo hagan juntos, en un solo ejercicio, ¿sí? Tienen que usar los comparadores. Luego el ejercicio 3, diseña un programa que lea la cantidad, que lea la edad de 2 personas. Voy a pedir que ingresen 2 personas su edad y diga quién es más joven, si la primera o la segunda. Y tienen que contemplar el caso en el que ambas personas tengan la misma edad. El 4 dice, diseña un programa que, dado un número entero, muestre por pantalla el mensaje, el número es par, cuando el número sea par, y el mensaje, el número es impar, cuando el número sea impar. Y ahí les dejo una pista, un número es par si el resto de dividirlo por 2 es 0, y es impar en caso contrario. ¿Recuerdan cómo calcular el resto? Tienen que hacer uso del operador módulo, que es el porcentaje. Cuando ustedes hacen la división, lo que sobra de esa división es lo que se conoce como resto. Entonces, si el resto es 0 de una división, quiere decir que la división es exacta. Cuando la división entre 2, ¿no? O sea, cuando yo divido un número entre 2 y esa división tiene como resto 0, quiere decir que el número es par, porque se dividió exactamente en 2. ¿Sí? Bueno. El 5 dice, diseña un programa que, dado un número real, que debe representar la calificación numérica de un examen, proporciona la calificación cualitativa correspondiente al número dado. O sea, yo le tengo que dar, de acuerdo a la calificación, de acuerdo al número que haya tenido como calificación, le tengo que dar un mensaje cualitativo, una calificación cualitativa. Por ejemplo, si la nota es menor que 5, tengo que decir, mostrar un mensaje de suspenso. Si la nota está entre 5 y 7, pero fíjense que si es mayor o igual que 5, pero menor que 7, entonces tengo que mostrar un mensaje de aprobado. Si la nota es mayor o igual que 7, pero menor que 8.5, bueno, tengo que mostrar sobresaliente. Ahí
Sí, bueno, ahí vayan resolviendo. Comencemos con esto. Esto háganlo en uno solo. Algo parecido a lo que mostramos en la parte de la teoría. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos resolviendo. Abran su Visual Studio Code. Vayan a File. Oh, perdón. Vayan a su Visual Studio Code. Vayan a File, vayan a New File. Uy, no sé si ingresé bien. New File. Bueno. Ahí está. Vayan a Save As. Guardar como. Ahí ponen resolución TP2 y ponen guardar y comiencen a resolver. Pónganle la extensión .py, no se olvide, para que pueda entender el intérprete. Y comiencen a resolver. Vamos, cualquier duda que tengan, hablen, escriban, yo voy a estar aquí. ¿De acuerdo? Manos a la obra. No, Manos a había la obra. quedado habilitado la página para el tema 2 y 3 para poder sacar el práctico. ¿No estás habilitado en la página? No, a mí no me aparece. Bueno, O sea, entonces ya lo sí me vi. aparece, pero está bloqueado. Bueno, ahí voy a habilitar entonces. Sí, que sea un número flotante, no importa. Que sea un número flotante. Ya les habilito. Ahí vayanlo viendo en la plataforma hasta que les habilito. Perdón, aquí en la pantalla. Listo. Ya está habilitada en la plataforma. Cualquier duda que tengan,
Pregunten y lo resolvemos. Claro, te está dando error porque vos estás poniendo el else y el else no lleva condición. Si vos querés poner la condición, tenés que usar un elif, un si no si. Si vos usas un else,
ahí caen todos los otros casos en los que no contemplaste en el primer if o en los if de arriba. Claro, tenés que usar un elif si quieres evaluar otra condición. Acordate de eso. Usas un elif si quieres evaluar una condición. Y si quieres usar un elif, lo usas al último, no evalúas ninguna condición, sino que cae cualquier otro caso. ¿Cuál sería, qué otro caso podría ocurrir? Si es mayor que 0 o es menor que 0, el otro caso que te quedaría es que el valor sea 0. Entonces podría decir, si el número es menor que 0, entonces que se imprima el número es negativo. Si no, si el if, el número es mayor o igual que 0, que se imprima el número positivo. Si no, 2 puntos, que se imprima el número es 0. Por eso te da un error de sintaxis. Un error de escritura. El práctico que dice práctica Python 2. Ese es el TP que tienen que realizar para la clase que viene. Práctica Python 2. Así se llama. Los otros, el que dice práctica funciones o función, ese es para el tema que viene, el tema de la clase que viene, que no le hemos enseñado, así que no van a poder hacerlo. Y hay uno que dice práctica, simplemente, práctica 2 creo que dice, que también si quieren resolverlo, está perfecto. Mientras más practican, más aprenden y está bueno. Pero yo no les dejé ese solamente porque era un poquito más complejo, un poco nada más. Pero mejor si se animan a resolverlo. Pero el que me tienen que presentar sí o sí es este que les estoy mostrando en pantalla. Práctica Python 2.
Diego, pero ahí vos pusiste, si el número es menor que 0, pusiste que se imprima, ingrese un número positivo, por favor. Y no es la consigna. Si el número es menor que 0, tenés que mostrar un mensaje, el número es negativo. Y si el número es mayor que 0, tenés que ingresar, el número es positivo. Claro. Sí, sí. ¿Cómo que no te los toma, Pablo? Vos ingresás, pedís al usuario que ingrese la edad de la primera persona, la convertís entero, la guardás en la variable edad 1, ¿verdad? Luego ingresás, le pedís que ingrese la otra edad, la edad de la segunda persona, la guardás en la variable edad 2. De ahí hace las comparaciones. Si edad 1 es menor que edad 2, quiere decir que la persona 1 es más joven que la segunda. Si no, si edad 1 es mayor que edad 2, entonces la persona 2 es la más joven. Si no, las dos tienen la misma edad. Y vos, bueno, tenés que ingresar. Ingresar las edades, obviamente no te va a dar los tres resultados. Acuérdate que o te da uno, te da otro, o te va a dar otro. No, No sí, te sí, pueden pero dar. en el if me aparece subrayado en rojo y al inicio del print, o sea, del segundo sería, ya me aparece salteado en rojo y el else y bueno, lo siguiente del else también. O sea, como subrayado en rojo. Como que si Bien, me a lo ver, tomas adentro del if, todo. Que me lo toma todo adentro del if. hagamos una cosa. Para terminar ya la clase, mostrame tu ejercicio, a ver si
Pablo, ¿eras Pablo? ¿Vos? Sí. Sí. Ahí te compartí mi pantalla y lo vemos. Porque creo que debes tener un error de sintaxis. La lógica está bien. Sí. Acá. Ajá. No, claro, ¿ves? Es que vos estás poniendo dentro de Adentro lo... todo. Tienen que estar en la misma altura las condiciones. Ahí. Eso. Ahí. 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 Listo. Eso es todo. Ahí está. No, antes me tiraba también error de sintaxis. O sea, me parecía lo mismo y estaban todos a la misma altura. No sé. Había A algo que ver, estaba copiando mal. A ver. Edades. pone que sean las de la misma edad. De la misma. Bueno, 50-50. Las dos personas tienen la misma edad. Bien. Genial. A ver, ahora que Bueno, una sea mayor que la otra, la primera persona bien. más joven y viceversa. La segunda persona mayor. Está perfecto. Listo. No, metí antes el error porque está escalonado más a la derecha. O sea, Claro, me claro. tomaba, mucho antes me Sí. tomaba el if, o sea, el if adentro del Sí. else. Y estaba en la misma estructura, o sea, no sé por qué. Pero ahora me dejó. Así que es lo bueno. Bueno. Bueno, chicos, Sería eso todo. sería todo por hoy. Sigan resolviendo, sigan practicando. Sí pueden preguntar todo lo que quieran en el grupo de WhatsApp, para eso está. Así que, bueno, estamos en contacto por ahí. Interactúen a través del grupo y sáquense las dudas que tengan. Bueno, eso sería todo por hoy. Que tengan una linda semana. Bendiciones. Chau, chau. Profe, gracias igualmente. Nos vemos, profe.